¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, espero que estén atravesando un hermoso sábado. Video distinto para mostrarles. Vieron que yo comenté en alguna charlita o en algún vivo que tengo cierto cariño especial por los pajaritos. Cometí el error sin querer a los 17 años cuando íbamos a cazar liebres y perdices. Cometí el error, quizás por no sentirme menos o por demostrar que la sabía usar, de matar accidentalmente a un tero. Error involuntario, dado que tiré para no pegarle, pero bueno, desde ese día me quedó una culpa muy grande y cada pajarito que veo que está herido o lastimado, trato o intento por todos los medios de salvarlo. Ayer, mientras estábamos trabajando, la mascota, el gato de la casa, trajo este pajarito en su boca. Mi sobrino me avisó enseguidita, corrí a ver si lo podía salvar. Bueno, tuve que forcejear un poco con el Mish, porque verdaderamente no lo quería largar. Le tuve que mostrar quién es el que manda, sin lastimarlo obviamente, hasta que lo liberó. Bueno, quiero que sepan que me lo traje en una cajita con agujeros. Lo único que le salió un poquito de sangre del pico. Pero bueno, le armé este improvisado hospedaje, digamos, con una compotera como para bañarse, con agua, una tapita con agua como para que beba, algo para que picotee ahí. Y bueno, pasó bien la noche, el pajarito, al que vamos a llamar Pullín mientras esté. Calculo que en unos días se recuperará y se irá. O bueno, si por esas cosas fallece, nada, yo lo intenté. Quiero que sepan que cuando uno comete una mala acción y es consciente de eso, a veces pasan estas cosas. Yo desde los 17 años, si bien eh, no tengo, porque verdaderamente no tengo, soy de la idea que los pajaritos tienen que estar libres, pero bueno, cuando puedo ayudar a un pajarito lastimado, y ahora van a decir, el lado tierno del cabrón, ay, sí, mírenlo, pobrecito, cuida a los pajaritos, pero humilla a tipos que hacen videos. Sí, lo que tiene, que este pajarito es un ser inocente. Otros dirán, lo hubieses dejado que se lo coma, es equilibrio natural. Bueno, si yo no estaba, hubiese pasado, pero yo lo pude salvar y quien les dice, por ahí este amiguito esté unos días conmigo, haciéndome compañía, cuidándolo y nada, ayudando a saldar esa deuda que cometí accidentalmente cuando tenía 17 años. Les mando un saludo y bueno, todos saben mi cariño por los pajaritos, los pájaros, las aves. Bueno, los que no son cuervos, ¿no? Anoche dije, no vaya a ser que este a la noche venga y me coma los ojos, pero bueno, nada. Por las dudas dormí con anteojos. No, mentira, tan loco no estoy. Quiero mucho a los pajaritos y a las plantas. Les mando un saludo y espero que sigan bien.